Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí yo no voy a descargar estos documentos, yo ya los tengo descargados y ya los tengo abiertos aquí incluso tengo el de energía, pero bueno. Entonces yo donde me voy a ir es aquí en la parte del enlace para que nosotros conozcamos el simulador, y esta práctica es más que todo demostrativa, es descriptiva, no requiere mucho cálculo. Y lo único que se pretende es que ustedes sepan la diferencia entre colisiones elásticas e inelásticas y que puedan hacer análisis simples, al menos en una dimensión. Entonces, este es el simulador que nosotros vamos a estar utilizando. Si le damos aquí, le dice aquí Maximize, creo. Sí, entonces le damos ahí, si lo quieren ver más grande, y esperamos acá en esta parte. Aquí nosotros vamos a ingresar datos de velocidades y aquí los datos de masas. Este simulador está bastante limitado, no me permite a mí poner tantos valores de velocidades. Dice aquí de que puede ir hasta 4 metros por segundo, pero como cuando yo lo he hecho, no se puede. Entonces, creo que va a ir rondando entre 0 y 1 los valores que ustedes van a ir poniendo. Pues eso, si nosotros le damos aquí, lo que nosotros vamos a tener es que dos carritos se van a ir moviendo con estas velocidades, los carritos van a tener estas masas y nosotros vamos a ver el comportamiento gráfico de este movimiento. Aquí nosotros vamos a encontrar unas gráficas de momentum y, por ejemplo, aquí dice de que aquí lo único que se está refiriendo es a la magnitud del momentum. Entonces, está diciendo que el carrito amarillo tiene un momentum de 2 y el carrito azul tiene un momentum de 2. Si nosotros hubiésemos puesto aquí, por ejemplo, 2, si se fijan, esta partícula de acá, el carrito amarillo tiene un momentum de 4 y el otro tiene un momentum de 2, la magnitud, ¿sí? Esto es gráficas de momentum, realmente no es tan necesario que ustedes analicen esta parte porque incluso hay veces que cuando ponemos ciertos valores aquí me arroja un dato extraño en cuanto a momentums, entonces no lo utilicen tal cual, siempre ustedes miren la gráfica y con base en la gráfica ustedes realizan los cálculos y utilizan esto para verificar, más que todo. Pero no lo tomen tanto como referencia porque sí hay uno o dos valores que sí generan un poquito de error con esta parte de acá. Esto es para ver las colisiones elásticas y si nosotros queremos ver colisiones inelásticas, por ejemplo, vamos a tener aquí. Si tenemos colisiones inelásticas, vamos a ver cómo los carritos van a juntarse, ¿sí? Entonces, clicando aquí, nosotros vamos a cambiar a una colisión inelástica y si no lo cliqueamos, vamos a tener una colisión elástica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para la práctica? Entonces, aquí nosotros tenemos los lineamientos y aquí está la parte de introducción. Ustedes más o menos saben cómo hacer una introducción. Realmente no es tan necesario que ustedes hagan 3 párrafos, con que hagan uno que tenga la estructura adecuada, que ustedes me presenten el tema, de qué trata, qué es lo que ustedes están haciendo en el reporte, qué es lo que pretenden, algo que a una persona que no sabe qué es lo que están haciendo, pues les sirva como referencia de si lo quiere leer o no, ¿sí? Que tenga de qué va el tema, qué es momentum lineal, todo eso, como la importancia y qué es lo que ustedes hicieron en el informe. Todos esos elementos tienen que ir en una introducción. No precisamente tiene que tener 3 párrafos, ¿sí? Para que no se confundan. Yo en esto no me fijo tanto. Me fijo más que todo en la estructura, que sepan enlazar ideas. En cuanto a los objetivos de la práctica prácticamente los pueden copiar tal cual. Lo importante es que tenga sentido. Por ejemplo, los objetivos de la práctica es que nosotros observemos cómo se comporta el momentum lineal. Un objetivo del informe podría ser analizar el comportamiento del momentum lineal total de un sistema de partículas de igual masa y de distintas masas. También observar el comportamiento de la energía cinética en el sistema de partículas. Y otro objetivo podría ser describir la diferencia entre las colisiones elásticas e inelásticas. Realmente la práctica no se presta para
para objetivos fuera de eso, ¿verdad? No es como que tienen que inventárselos o estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Simplemente es reescribirlo y cambiar los verbos, porque el objetivo de la práctica es observar, pero el del informe podría ser analizar y describir, ya no es observar, ¿sí? Porque eso se hace en el experimento. En el informe es más que todo una estructuración y análisis de qué fue lo que ustedes hicieron. En cuanto al marco teórico, igual ustedes ya saben que no es un cuestionario. Por favor, no coloquen las preguntas. Por favor, no copien y peguen. Si hay algo que ustedes dicen, ay, no puedo cambiar la definición porque la definición que está es demasiado completa, entonces ustedes dicen según tal autor, tal cosa, ¿sí? ¿Esto por qué? Por plagio, ¿verdad? No podemos plagiar ni al compañero, ni a Wikipedia, ni a donde ustedes tomen como referencia, ¿verdad? Que Wikipedia en general no es tan mala fuente, pero al menos la Wikipedia en español no recibe tanta revisión. Entonces cualquier persona puede editar y no siempre revocan las ediciones que se hacen con malas intenciones. Entonces por eso uno tiene que tener cuidado de cuál es el contenido que ustedes utilizan para las referencias. En cuanto al procedimiento experimental, es de lo más general posible, dónde tuvieron el simulador, qué fue lo que hicieron, qué medidas fueron las que hicieron, así describirlo de forma general, no es necesario que lo copien y peguen. Y otra cosa es que el procedimiento se redacta en pasado, son actividades que ustedes ya hicieron, no están dando instrucciones. Con respecto a las actividades, aquí vean, respalde cada una de las respuestas con una captura de pantalla. Si cada una de las actividades no tienen captura de pantalla, si las actividades no tienen captura, realmente no van a tener puntaje. Entonces, por ejemplo, si caso 1 analizan toda esta parte y no tiene captura, esto pues tiene 0. ¿Sí? Tienen que presentar una captura para cada caso. ¿Sí? Y pues lo van a ir analizando. Ya después en la parte de análisis de resultados es simplemente ver cómo es el porcentaje de la pérdida de energía cinética, y con respecto a las conclusiones es ver cuáles son los objetivos, ¿sí? Y conforme a esos objetivos yo digo, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? Sí, se cumplió. ¿Por qué? ¿Qué resultado me dice eso? Y si no se cumplió, ¿qué fue lo que pudo haber pasado, verdad? ¿O qué era lo que se esperaba? Entonces, por ejemplo, una conclusión para eso podría ser, si ustedes pusieron, describir la diferencia entre colisiones elásticas e inelásticas. Entonces, ustedes pueden decir, en las colisiones elásticas e inelásticas, nosotros tenemos de que se conserva el momentum lineal, sin embargo, no se conserva la energía cinética, esto en concordancia con tal cosa, en el que nosotros tenemos una pérdida de energía, cosas así, ¿verdad? Esta práctica no se presta tanto para que ustedes analicen errores ni nada por el estilo, es más que todo descriptiva. Entonces, ustedes eso es lo que tienen que poner. Si sí pudieron analizarlo, si sí pudieron describirlo, cómo lo describieron y si tiene sentido, ¿verdad? Y en caso de que no se haya podido algo, porque por ejemplo, cuando uno está con un simulador tiene limitaciones en cuanto a medición, entonces ustedes pueden decir, en ciertos casos no pudimos verificarlo, pero puede ser por cuestiones de medición y tal cosa, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que justificar esta parte. Ahora con la parte de las actividades, ¿cómo es que nosotros lo vamos a ir haciendo? Vamos a ponerlo aquí paralelo y vamos a abrir un documento para que ustedes sepan cómo es que lo van a ir haciendo. Entonces tenemos este primer caso. Vamos a ver esta parte, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos la actividad 1 que me dice colisión elástica. Entonces aquí no está clicado. Entonces es colisión elástica. Me dice masas iguales con velocidades iguales y opuestas. Entonces tenemos aquí masas iguales, 1 y 1, velocidades iguales y opuestas. Entonces es 2 y menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener una condición inicial de esta forma. Entonces vengo yo y pongo caso 1. ¿Qué es lo que yo tengo?
masas iguales. Entonces masa 1 es igual a masa 2 y esto aquí es igual a 1 kilogramo. Me dice velocidades iguales y opuestas. Entonces tengo yo velocidad 1 es igual al negativo de la velocidad 2 y esto es igual a 1 metro, era 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo en un inicio. Entonces vengo yo y coloco la captura. Entonces hago que surja todo el movimiento y después veo qué es lo que pasa. Entonces le vamos a dar aquí clic derecho. Si le damos clic derecho en la imagen, nosotros vamos a tener una gráfica externa a la que nosotros le podemos cambiar el tamaño. ¿Y esto para qué? Para que les sirva a ustedes para hacer el análisis. Entonces ustedes vienen acá y le ponen insertar un screenshot y van a poner screen clipping y aquí ya tienen esto. Si lo quieren hacer todo, pues lo hacen todo. A mí me interesa ver la gráfica que ustedes tienen. Si ustedes no lo quieren hacer solamente con la gráfica y ustedes quieren hacer aquí, ustedes pueden ponerlo la gráfica de todo. Entonces pueden poner aquí un screen clipping y puede ser de toda esta parte. Y ya ahí ya tienen todos los datos. Tienen tanto las barras de momentum y tienen los datos de velocidades. Entonces ya ahí está. Puede ser esa imagen también. No precisamente tiene que ser la de la velocidad. Vamos a quitar esta. Entonces, si nos quedamos con esta, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener este comportamiento gráfico. Si se fijan, aquí lo que me dice es de que en un inicio el carrito amarillo se movía con una velocidad de 2, pero aquí justo en 200 segundos, 200 por 10 a la menos 3 segundos, justo aquí chocaron, colisionaron y después de ese choque lo que hubo fue que el carrito el carrito amarillo pasó a tener una velocidad de menos 2. Vamos a ver si eso es cierto. Primero viene, el carrito se mueve hacia la derecha, entonces tiene una velocidad positiva. Ya después se dirige hacia la izquierda, entonces tiene una velocidad negativa. Realmente eso fue lo que pasó, ¿sí? Y aquí lo que me está diciendo es de que el carrito azul se empezó moviendo hacia la izquierda con una magnitud de 2 metros por segundo y luego se movió hacia la derecha, ¿sí? Después de la colisión. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos. ¿Qué es lo que me pide a mí esta parte? ¿Sí? Me dice a mí, realice un diagrama del sistema antes y después de la colisión. Entonces, vengo yo, hago el diagrama y voy a insertar rectángulos. Pueden utilizar otros. Entonces vamos a poner este de acá. Este sería un bloque. Aquí tienen, esta sería una velocidad. Y aquí le ponemos la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Aquí serían 2 metros por segundo. ¿Sí? 2 metros por segundo. Este sería el primer bloque. Entonces vamos a juntarlos todos, agrupamos. Y aquí le vamos a quitar el out. Listo. Entonces tenemos este y tenemos el otro. Pero si se fijan, antes de la colisión, este no se estaba moviendo hacia la derecha, sino que se estaba moviendo hacia la izquierda. Entonces lo vamos a reflejar. Aquí flip. Y aquí vamos a poner. ¿Qué es esto? Esto es diagrama antes de la colisión. ¿Sí? Entonces, aquí, acá y acá. Entonces agrupamos, cambiamos colores para que concuerden con los carritos que nosotros tenemos. Este es un carrito naranja y este es una flechita naranja también. Esta es una flechita azul, la vamos a poner un poquito más gruesa para que se vea. ¿Sí?
Entonces, este sería un diagrama antes de la colisión, ¿sí? Y para hacer el diagrama después de la colisión, ya vemos qué fue lo que pasó. Los objetos se mueven con la misma magnitud de velocidad, pero en sentido contrario. Entonces, aquí venimos y lo reflejamos. Venimos y lo reflejamos. Listo, entonces esto es lo que pasó, ya no es antes, sino después de la colisión, ¿sí? No siempre van a tener las mismas magnitudes, eso de qué va a depender de las velocidades que tengan y de las masas que tengan en un inicio. No siempre van a tener este caso, no siempre. Entonces, así es como ustedes harían esta primera parte, que es la del diagrama. Entonces, agrupamos. Pueden hacerlo así, el estilo que ustedes deseen, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es esta parte de acá. Vamos a ver aquí. Lo que me dice cómo se relacionan las magnitudes de las velocidades iniciales y finales. Las magnitudes, al menos del mismo carrito, permanecen constantes. En otros no va a ser así. En otros, si se fijan, podría ser que este tuviera 1 metro por segundo. Entonces aquí habría 1 metro por segundo, si son de igual masa. O cuando tenemos masas diferentes, tenemos que analizar más que todo el contexto, ¿sí? En este caso, las magnitudes de las velocidades iniciales y finales son iguales, en este caso. Y es delta P1 igual a negativo delta P2, entonces vamos a calcular quién es delta P1. Entonces, delta P1, esto es igual a la masa 1 por el B1, ¿cierto? Este sería el 1 final por B1 final menos la masa 2 por B, masa 2, perdón, aquí es masa 1, porque estamos considerando el cambio de P1. Entonces aquí es B1 inicial. Como las masas no cambian, entonces aquí vamos a colocar esto, masa 1. Entonces esto es lo que tenemos. Tenemos el momentum de la partícula 1 final menos el momentum de la partícula 1 inicial, ¿sí? Y esto vendría siendo la masa 1 por la velocidad 1 final. Entonces, ya sabemos cuáles son la velocidad final de la 1. La velocidad final de la 1 es negativo 2, ¿sí? Entonces, la masa es 1 kilogramo, recordemos. La velocidad 1 final es 2 metros, pero hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí sería menos 2 metros por segundo. Metros por segundo. Sí, ¿verdad? Y aquí le vamos a restar el inicial. Entonces sería 1 kilogramo. Y aquí vamos a multiplicar 1 kilogramo. Y lo vamos a multiplicar por el inicial, que sería 2 metros por segundo hacia la derecha. Entonces viene siendo positivo. Entonces 2 metros por segundo y listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que nosotros tenemos 1 por menos 2 y aquí pues tenemos menos 1 por 2. Entonces aquí realmente ¿qué es lo que tenemos? Menos 4 kilogramos por metros por segundo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Aquí menos por más, menos por más, menos 2 por más menos 2 es menos 4. Listo, esto sería con la partícula 1. Ahora, con la partícula 2, venimos acá, sería la masa 2, B2 final, aquí sería M2, B2 inicial. Entonces, si se fijan, la masa de la partícula 2 es 1 kilogramo igual, pero lo único que van a cambiar van a ser las velocidades. Entonces, al final, la partícula 2, que es el carrito azul, se mueve hacia la derecha. Entonces, aquí viene siendo positivo.
y antes de la colisión se mueve hacia la izquierda. Entonces, este es negativo. Entonces, aquí es 1 por 2, positivo 2. Y aquí sería menos 1 por menos 2, sería positivo 2. Entonces, aquí en lugar de tener menos 4, sería 4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Aquí lo que nosotros tenemos es que el cambio del momentum de la partícula 1 es igual al negativo del cambio de la partícula 2, ¿cierto? P2, ¿cierto? ¿Y esto qué me está diciendo a mí? Esto lo que me está diciendo es que delta P1 más delta P2, esto es igual a delta P, que esta vendría siendo el total, y esto es igual a 0. ¿Y esto qué es lo que me está diciendo? Que el momentum se conserva, permanece igual antes y después de la colisión. Eso es lo que me está diciendo esta parte de acá. Si nosotros queremos calcular el momentum total inicial, entonces venimos aquí, momentum total inicial, entonces tenemos que considerar el momentum de la partícula 1 inicial más el momentum de la partícula 2 inicial, ¿sí? Entonces, ¿quién vendría haciendo esto? La partícula 1. Recordemos quién es la partícula 1 inicial. Se mueve hacia la derecha con 2 metros con 2 metros por segundo. Entonces, es este el momentum de la partícula 1 inicial, que sería el del amarillo. Es este. Más el momentum 2 inicial. ¿Quién es el momentum 2 inicial? Es este, pero moviéndose hacia la izquierda. Entonces, es 1 kilogramo por menos 2. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos por menos 2. Y si se fijan, esto es igual a 0 kilogramos por metros por segundo. ¿Sí? Aquí es 2 y aquí es menos 2 y este es 0. Va a pasar lo mismo para el momentum total final. Aquí es inicial. Y si consideramos el momentum total final, entonces aquí ya no sería inicial, sino final. Y aquí sería final. Si nos recordamos, aquí lo único que pasó fue que este cambió de signo y este también cambió de signo, ¿sí? La partícula 1 se movió al final hacia la izquierda y la partícula 2 se movió hacia las derechas, ambas con la misma magnitud, ¿verdad? De velocidad, con 2. Entonces, en ambos casos, el momentum total es 0. Entonces, aquí vemos que momentum total inicial es momentum total final. Momentum total inicial es igual al momentum total final. ¿Sí? Esto no es necesario que lo hagan, esto es simplemente para verificar esto también. O sea, ya con esto, ustedes pueden inferir que el momentum se conserva, pero igual si lo querían calcular de esta forma para verificar, pues aquí lo tienen. Ahora, si nosotros queremos sacar, evaluar si la energía cinética se conserva o no, entonces vamos a evaluarlo. ¿Sí? Entonces, aquí ya no sería P total inicial, sería la energía cinética inicial. Entonces, aquí tendríamos energía cinética 1 inicial, energía cinética 2 inicial. Entonces, recordemos cuál es la energía cinética, es 1/2 de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Entonces, esto tiene que ir al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí venimos y lo colocamos al cuadrado. Y el de la partícula 2 sería 1/2, nuevamente 1/2 de la masa, que sería 1 kilogramo, por la magnitud de la velocidad al cuadrado. La magnitud de la velocidad es 2. ¿Sí? La magnitud de la velocidad es 2. Catherine, disculpe. ¿Sí, diga? El compañero Guillermo Rivera no puede entrar. No sé si lo deja entrar por la explicación.
Realmente en casi toda la reunión han estado solamente 18, ¿sí? Es que se meten muy tarde, hasta a los 11:50 se metieron. Los voy a admitir, pero realmente no cuenta como asistencia. Listo, sigamos. Aquí tenemos esto y lo vamos a elevar al cuadrado. Listo, entonces tenemos esta parte. Entonces sería 1/2 por 1 por 4, ¿sí? Entonces sería 2 y aquí también tenemos 2. Entonces en total tenemos 4 kilogramos por metro cuadrado por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces aquí es metro cuadrado y aquí es segundo cuadrado también. Segundo al cuadrado. Y esto viene siendo igual a 4 joules, ¿sí? Aquí es 2 y aquí es 2. 2 joules, 2 joules, 4. Y si queremos hacer lo mismo con la energía cinética total final, aquí nosotros tendríamos 1/2 de la masa y pues lo mismo, aquí lo único, si se fijan, las magnitudes de las velocidades fueron las mismas, tanto inicial como final, entonces pues va a ser exactamente el mismo caso para la energía cinética total final. Entonces aquí tenemos que como la energía cinética total inicial es igual a la energía cinética total final, lo que nosotros tenemos es que la energía cinética se conserva, ¿sí? Y eso era lo que nosotros teníamos que verificar, ¿verdad? Esta es una colisión elástica y se tiene que conservar ambos, el momentum total y la energía cinética total, ¿sí? Más que todo, ese procedimiento realmente no es muy trabajoso, es bastante sencillo. No siempre van a tener el caso de que las velocidades se van a mantener constantes. Por ejemplo, podríamos tener el caso en el que uno se mueve, dice V1 menor que V2, entonces vamos a poner esto. Si se fijan, en un inicio, pues se mueven así y ya después la partícula 1 pasa de tener una velocidad de 1 a tener una velocidad de -2. Entonces, la magnitud de la velocidad, o al menos la energía cinética de esta partícula, no permanece constante, ¿sí? La energía cinética de esta partícula no permanece constante. La energía cinética del sistema sí debería de permanecer constante porque pues, es una colisión elástica, ¿sí? O también puede ser el caso en el que ya las masas ya no son iguales, ¿sí? Que una es un poquito más masiva que la otra, y lo que vamos a ver es que ya la gráfica ya no va a ser simétrica, ¿sí? Va a haber cierto desfase hacia arriba, y esto es producido, producido por la diferencia de masas. Para analizar la parte de las energías, de las colisiones inelásticas, vamos a clicar acá. Para analizar las colisiones inelásticas, vamos a colocar 1 kilogramo y aquí 2 y 2. Bueno, aquí vamos a colocar 1. Sí, aquí lo vamos a dejar en 1. En 1 vamos a colocar aquí 1. Para que nosotros veamos cómo se comportan. Si se fijan, aquí esta es una colisión inelástica. Los dos objetos permanecen pegados y permanecen pegados con una velocidad de como 0.5 más o menos. Si se fijan, puede ser que en algunos casos ustedes no logren verificar completamente que haya conservación del momentum, y eso tiene que ver con si ustedes midieron bien. Por ejemplo, aquí ustedes pueden considerar 0.47, pero también pueden considerar negativo 0.51, 0.49, 0.47. Entonces, depende de qué tan precisos sean a la hora ustedes de medir, ¿sí?
realmente aquí lo que nosotros tenemos es 0.5. Sí. Sí, pero no, esa opción no me sale. Entonces, más o menos eso es lo que ustedes tendrían que hacer por toda esta parte. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? Listo, entonces pasamos a la lista. Lick, el informe también se va a tener que presentar en Pandoc. Sí, este informe sí se presenta en Pandoc. Ya en este punto, si ustedes se fijan, vamos a entrar de nuevo al campus. Esta práctica, pues estamos en 15. La semana pasada no tuvimos laboratorio, la semana del 1 sí tuvimos laboratorio y yo les compartí todos los enlaces en la semana del 21. ¿Sí? Entonces, ustedes en esa semana debieron haber tratado de instalar todos los programas. Si se les hubiese presentado algún problema, mínimo me lo tuvieron que haber comentado del 21 al 28. Esas eran las semanas que ustedes tenían que haber utilizado para instalar. Ya en este punto, en caso que se les presente problemas, muy difícilmente les voy a estar dando soporte, ayuda, porque pues no hacen las cosas con tiempo, ¿verdad? Y ya estamos sobrecargados para el siguiente informe. Igual les puedo ayudar en lo que pueda, pero no va a ser igual, ¿sí? El informe se presenta en Pandoc. ¿Por qué? Porque es una nueva herramienta que a ustedes les va a servir para presentar informes, ¿sí? Este es algo de aprendizaje. De hecho, hay algunos compañeros aquí de sistema y puede ser que les guste la parte de generación de informes o de ciertas cosas de programación, porque incluso el lenguaje que se utiliza en Pandoc es HTML. Entonces, les puede servir más que todo para practicar. Entonces, es para que ustedes abran su perspectiva. Yo entiendo de que puede resultar engorroso meterles más cosas, porque tienen la clase, tienen el laboratorio, es bastante exigente, pero también tienen que considerar de que esta es una oportunidad para aprender. En general siempre nos quejamos de que en la U nunca enseñan nada bueno, nada nuevo, siempre lo mismo. Entonces, pues esto es una oportunidad para aprender algo nuevo, ¿sí? El problema está en que si no se tiene el hardware necesario, es un poco tedioso también. Es un poco tedioso también, pero por eso debieron haberlo comunicado con tiempo, ¿sí? Igual, vamos a ver, en caso que en serio tengan dificultades, me lo pueden comunicar, lo hablamos y yo trato sus casos específicos, porque no todos tienen la misma situación, ¿sí? Yo entiendo. No todos tienen la misma situación, entonces en caso que tengan algún problema, me exponen sus casos de forma individual, de forma privada, y yo veo cómo los ayudo, ¿sí? ¿Estamos bien? Listo, Katy. Entonces hoy sí vamos a pasar lista, ya casi nos corta.